bueno, pues hemos invitado a un experto en la materia de divorcios que parece que desafortunadamente, pero de una manera coincidente a nivel internacional, el número de divorcios se está incrementando y parece que la tendencia es que se va a incrementar aún más saliendo de esta cuarentena. Para tal efecto, he invitado al licenciado Juan Carlos Almanza a que nos platique acerca de este tema del divorcio. Es un tema que lo vamos a abordar, y quiero ser claro, lo vamos a abordar única y exclusivamente desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, cómo se lleva a cabo, qué se necesita, etcétera. No nos meteremos en lo correcto o incorrecto del mismo acto. A mí me gusta mucho, ustedes lo saben, presentar a nuestros invitados, mejor dicho, dejar que nuestros invitados se presenten por sí mismos, porque si no, habitualmente les echa a perder la presentación. Entonces, licenciado Juan Carlos Almanza, bienvenido, gracias por aceptar la invitación, siempre en esta vocación que tienes de compartir tu conocimiento. Si te gusta presentar ante nuestra audiencia. Hola, ¿qué tal? Yo soy el licenciado Juan Carlos Almanza Rosillo y he tenido el gusto de estar estudiando esta materia en particular que se llama de oralidad familiar y cuya experiencia pues ya hace de muchos años. Platícanos, por favor, cuál es tu experiencia laboral, tu formación, etcétera. Así que presúmenos tus títulos nobiliarios, por favor. Sí. Yo comencé estudiando en la Universidad de Guanajuato un año y posteriormente en la Universidad Lasallista, de aquí de Celaya, y algunas funciones públicas y otras particulares, e incluso también asesorando a diferentes instituciones públicas. Muy bien. Ok. Licenciado, se habla mucho en este tiempo de cuarentena y casi salir de la cuarentena cuando estamos filmando este video acerca de el incremento de divorcios, de parejas que después de esta cuarentena, pues después de convivir tanto tiempo llegan a la conclusión de que ya no quieren estar juntos y surge este tema del divorcio. La pregunta o las preguntas muy específicas que nos hacen es, ¿qué es técnicamente hablando un divorcio? ¿Qué se necesita o cuál es el procedimiento para que una pareja se divorcie? ¿Cuáles son las consecuencias? No vamos a entrar a los temas de hijos, ¿no? Porque ya sería meternos a los temas de patria potestad, custodias, convivencias, alimentos. No lo haremos en esta primera instancia. Lo que me interesa mucho es poder dejar en claro qué es el divorcio, cómo se lleva a cabo, qué tipos de divorcios hay, y que nos platiques un poquito de divorcio de mutuo acuerdo. Sí, gracias. Propiamente el divorcio es la separación matrimonial por medio de una declaración judicial, es decir, donde los esposos deciden separarse y lo presentan o demandan una situación ante un tribunal judicial. Ese es el divorcio. Puede ser el divorcio voluntario o divorcio necesario. En otros estados hablamos de divorcios administrativos, que no es el caso en el estado de Guanajuato. En el y en el divorcio, estado de Querétaro, que es donde también tenemos mucha audiencia, ¿qué tipos de divorcios hay en el estado de Querétaro? sí existe el divorcio voluntario, el divorcio necesario y el administrativo. ¿Sí? Ok. Entonces, tú acabas de tocar un tema que, digo, yo sé que en el jurídico la pregunta puede parecer obvia, pero recordemos que muchas de nuestras audiencias no tienen conocimientos jurídicos. El divorcio es un acto legal. Es decir, si yo ya no quiero estar con alguien, agarro mis maletas y me voy, ¿eso es un divorcio? No, no, no. No, ese Voy es a comprar cigarros y no regreso, ¿eso es un divorcio? no, no es el simplemente retirarnos del domicilio marital para que sea el divorcio, es la petición que se hace ante el tribunal para que éste sea concedido y el juez declare judicialmente que ya no existe un matrimonio, lo que le llamamos la disolución del vínculo matrimonial.
Ok, entonces, si entiendo, la única persona que puede decir que existe un divorcio es un juez, es una autoridad. Sí, exactamente, es la autoridad competente. En otros estados se hace ante la oficialía del registro civil, incluso no son oficialías, son, les llaman jueces civiles, ¿no? En esa situación, pero aquí en el estado de Guanajuato solamente es por medio de declaración judicial. Sí, porque puede parecer puede parecer broma, pero el hecho es que hay personas que piensan que separarse físicamente, tarde o temprano, implica que ya están divorciados. Me acuerdo mucho de un caso de personas que llegaron buscando asesoría psicológica. Una persona llegó a mi consultorio y a la hora que estoy platicando con ella sobre su ficha de identificación y demás, le pregunto, bueno, ¿estado civil? Y dice, pues yo creo que estoy divorciada. ¿Por qué crees que estás divorciada? O sea, ¿cómo? Pues mira, nos separamos, mi marido y yo, hace como 6 años. Y desde entonces no nos hemos vuelto a ver. Entonces yo creo que ya estamos divorciados, ¿no? No se da así. Reitero, ¿no? Hay que hacer una petición ante una autoridad judicial, que en este caso son los jueces de oralidad familiar, donde se solicita la disolución del vínculo matrimonial para que ésta sea declarada como tal. Y ya se asentarán las notaciones marginales en el acta de nacimiento y en el acta de matrimonio. ¿Sí? Pero no, Ok, forzosamente se requiere la intervención de un órgano judicial. ok. Reitero, estamos con preguntas simples. Y creo que hasta cierto punto, francamente, hasta con un poquito de sentido del humor. Eh, ¿Qué necesito yo para divorciarme? Por favor, no me contestes estar casado previamente. Sí. De hecho, sí te iba a contestar, ¿no? No, No, porque hay gente que sí llega y dice, oiga, me quiero divorciar. Y oiga, pues el acta de matrimonio, ¿no? Pues es que no, tengo 10 tantos años viviendo juntos, pero nunca nos casamos. Entonces, parecerá broma e ilógico, pero realmente para poderse divorciar se requiere estar casado. Incluso, no puede ser un concubinato, que es una materia aparte, ¿no? sí, el concubinato tiene los derechos del matrimonio, que ya ha sido reconocido. En antaño, pues no existía ese reconocimiento de derechos, que sería materia. Es muy bonito el concubinato y en otra cápsula, pues se pudiera tocar, ¿no? Es muy bonito desde el punto de vista práctico o desde el punto de vista jurídico. Yo lo digo en cuanto al reconocimiento de los derechos para con las concubinas, ¿no? Porque tal parece que todavía nuestro régimen social machista impera pues, el desconocimiento del derecho hacia la mujer, ¿no? Y muchos dicen, oye, pues, no me casé, no te corresponde ningún derecho. Digo, este es lo bonito, lo padre del concubinato, porque ya se le reconocen los derechos de un matrimonio. Bien, muy bien. Ahora, una pareja no se entiende. Si alguien se quiere divorciar, tienen que estar de acuerdo las dos personas para solicitar el divorcio. Ok, ¿O cómo es esto? mira, el Ahora procedimiento sí, es, empiezan a primero, platicar. eh, si que ambos cónyuges se pongan de acuerdo, si la voluntad es ya disolver el vínculo matrimonial, es decir, terminar el matrimonio. Si los dos están de acuerdo, pues hay que formular un convenio donde el convenio se estipulen o se pacten acerca de la patria potestad, la guardia y custodia, los alimentos de los niños, la convivencia y los bienes en sí se hubieron. Y también, si las partes están de acuerdo, si la esposa va a percibir una pensión alimenticia como tal. Nos regresamos. Primero,
Quien más conoce la situación de la familia, pues son los mismos cónyuges. ¿Sí? Cuando llegamos a los convenios, resolvemos las primeras premisas que incluso ya está por uso como uso y costumbre. Los jueces primero tratan acerca de la patria potestad, de la guardia y custodia, la convivencia y hasta el último los alimentos, que es la cuestión pecuniaria, donde es el estilo y afloje entre el cónyuge y la cónyuge. Es decir, Pecuniario es económico, ¿estamos de acuerdo? Acuérdate que estamos para gente que no necesariamente son abogados. Pecuniario es montos económicos, dinero, sí, montos económicos. Es donde viene el problema, ¿no? Bueno, primero, habitualmente. eh, el esposo y la esposa de común acuerdo deciden separarse porque ya no es posible el matrimonio, porque ya no se llevan bien por X cosa. Bueno, entonces, al haber hijos, vamos a entender como primero los derechos de los hijos y luego los derechos de la esposa. Los derechos de los hijos, la patria potestad. Eh, la patria potestad, de manera muy entendible y breve, pues es los derechos y obligaciones que tienen los padres sobre los hijos y ejercer sobre ellos. Es una facultad propiamente de los progenitores. Que en este divorcio voluntario pues no está en controversia, no hay un pleito, porque ambos la van a conservar y ambos tienen esos derechos y obligaciones para con el menor. Seguimos en la guardia y custodia. La guardia y custodia distingue acerca de en qué lugar se va a depositar al menor y bajo el cuidado de cuáles de los padres va a estar el menor. Entonces se establece un lugar fijo y también se va a establecer, propiamente siempre es en favor de la mamá. Hay casos, como bien tú comprenderás, que la guardia y custodia pues, se queda a los papás, ¿no? Sí, la Porque ofrece, en mi caso, por ejemplo, mi ex esposa ofrece ceder la guardia y custodia de mi menor a mi favor, ¿no? sí, es un acuerdo, una sesión. Entonces, se llega a ese acuerdo que el menor esté con el progenitor, la progenitora, y en el lugar establecido. Este lugar no lo, hay mucha confusión aquí en la con las personas y duda entre ellas. Oye, ¿qué pasa si la mamá tiene la custodia en tal colonia y de primeras a otras se cambia del domicilio sin avisarle al papá? Pues el papá llega a buscar a su hijo y no lo localiza en virtud de que la mamá, sin previa autorización, hizo el cambio. Entonces, eh, esto es prohibido por el Código Civil, porque realmente debe de haber ese conocimiento por parte del otro progenitor que no tiene la guardia y custodia para que pueda saber dónde está el menor y puedan realizarse las convivencias. E incluso el artículo 500 establece una figura, el Código Civil establece una figura que le llama la suspensión de la patria potestad, es decir, mamá tiene la guardia y custodia, se cambia de domicilio sin decirle al papá, y el papá no se entera y no puede convivir, hay una oposición en la convivencia. Esa situación en relación con el artículo 474, letra A del Código Civil, establece esa suspensión de la patria potestad, es decir, en cambiar la guardia y custodia al otro progenitor del que se le privó la convivencia del menor. Por eso hay que ser muy puntual en ese sentido y tener mucho cuidado. Si Claro. tú tienes la guardia y custodia de tu menor y te quieres cambiar de domicilio, te conviene cambiar de domicilio, pues le tienes que hacer saber al juez que lo estás cambiando. Esto es cuando ya hay un procedimiento judicial.
cuando la convivencia es fáctica, es decir, ya de hecho, pero no está estipulada en un convenio, en un juicio, pues perfectamente la puede hacer, pero también le tiene que notificar al otro progenitor que, que efectivamente ya se cambió de domicilio. Por eso es bueno que si ya existe un juicio, un convenio, una sentencia, un convenio donde ya se determinó la guardia y custodia, hay que hacer la notificación para que el otro progenitor tenga conocimiento y no incurramos por error o por omisión en, una sanción que puede ser la suspensión de la patria potestad. Entonces, vamos hacia la convivencia. Es otro de los elementos que se requiere que se estipulen en el convenio para que sea válido y el juez lo pueda sancionar como válido, vaya, que es el régimen de convivencia. El régimen de convivencia o la convivencia como tal no es un derecho propio de los papás, es un derecho del menor. Existe en la doctrina como tal que la convivencia es un deber del padre y del hijo, es un derecho deber del padre y un derecho del niño, es decir, tengo derecho de ver a mi menor hijo, pero tengo deber de respetar la convivencia si él lo quiere conmigo o no. Y el hijo no, el hijo tiene el derecho de convivir con su papá si lo elige a bien o si no, también. Siempre cuando sea benéfico. Y yo creo Entonces, que esta parte es fundamental, licenciado, porque en la experiencia que tenemos nosotros, en mi caso como perito en tantos juicios orales familiares, es importante que transmitamos experiencias. Y parte de esta experiencia, recuerdo yo, varios juicios en los cuales las personas dicen nos vamos a divorciar con un acuerdo, presentan documentos, pero estos escritos están mal hechos. Y entonces, algo que podría haber sido muy fácil, se complica. A lo que voy es, hasta para una situación de divorcio, de mutuo acuerdo, es necesaria la asesoría jurídica. No nada más sí, es de llegar con el juez, porque lo hemos visto. O sea, lo hemos visto realmente parejas llegar al juzgado y, oiga, nos queremos divorciar, ¿cómo le hacemos? ¿Pasamos ahorita o qué? ¿Sabe? Espérenme, no es autoservicio, no es de ir a comprar una Big Mac. sí. Hay un procedimiento jurídico, se tienen que hacer escritos y esos escritos tienen que ir apegados a derecho, donde se tienen que estipular, en el caso de haber hijos, patria potestad, custodia, convivencia y alimentos, ¿no? En el caso de no haber hijos, también tienen que dejar saber su voluntad, hasta que también veíamos mucho salomónico, de, ya es que ya no queremos estar juntos, nos queremos divorciar y ella que se quede con todo o cada quien sus cosas. Bueno, eso tiene que quedar asentado en un documento legal para que no haya problemas a futuro, ¿no? Sí, sí, de repente la gente pretendemos hacer las cosas creyendo que las conocemos. Es cuando eh, nos automedicamos, ¿no? Me siento Correcto. mal, mejor me tomo una aspirina y creo que ya se solucionó el problema de salud que tengo y resulta peor, ¿no? Entonces sí, todo esto requiere una formalidad para que el convenio pueda ser sancionado por el juez y pueda ser autorizado y elevado a categoría de cosa elevado a categoría de cosa juzgada, ¿sí? Es decir, que si realmente requerimos quien nos asesore para que podamos presentar un convenio ajustado al bienestar del menor.
Esa es la realidad, por lo cual en este nuevo sistema de oralidad familiar, ya de hace unos años, que se implementó, pues el juez, el agente del Ministerio Público, el procurador de la defensa de los niños y las niñas y adolescentes del Estado, se ven involucrados para opinar sobre el convenio cuando se presenta ante el tribunal. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar las condiciones del interés superior del menor. ¿Sí? Entonces, sí es necesario. Entonces, íbamos en el régimen de convivencia, decimos que es una fórmula derecho-deber por parte del papá y de los hijos nada más del derecho. El tribunal ha optado por un régimen de convivencias muy salomónicamente. Cuando los papás no se ponen de acuerdo o cuando realmente no se ve que haya un interés por esa convivencia. De uso y costumbre se ha estipulado que las convivencias en ese convenio, o los que elijan los progenitores, sea un fin de semana papá, otro fin de semana mamá, y lo manejamos alternadamente. Vacaciones, periodos vacacionales, mitad papá, mitad mamá, y el año que viene lo vamos a cambiar. Entonces, el día del papá con el papá, el día de la mamá con la mamá, el día del cumpleaños del papá o la mamá con cada uno de ellos, el día del cumpleaños del menor, sea la mitad del día con cada uno o cada año se va a cambiar. Esto es decir, se busca que sea de manera justa y equitativa. Claro. Y no para bien de los papás, ¿no? Sino para el bien de los menores. Ahora, yo creo que esto que dices es bien importante, perdón que te interrumpa, licenciado, pero creo que es bien importante dejarlo en claro. Hemos visto muchos casos donde alguien que se quiere pasar de listo, una de las partes, uno de los cónyuges, le dice al otro, vamos a divorciarnos sin pleito. Para no gastar, vamos a contratar nada más a mi abogado y que él nos asesore. ¿Sí me explico? Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente no comprende mucho de términos de derecho y lo que sucede es que le dicen, a ver, tú fírmale aquí. Oye, pero aquí dice que esto, sí, pero es que así tiene que decir, tú no te preocupes. Tú y yo ya después vemos y nos ponemos de acuerdo. Sí, pero a la hora que alguien firma un documento, a pesar de que en materia familiar no existen las cosas juzgadas, salvo lo que algunos abogados en algunos juicios nos ha tocado ver. Y sí, técnicamente, casi todo se puede revisar. ¿Sí? Sí, pero el proceso de revisión es un juicio, que puede tardar 2 meses, 3 meses, 6 meses. Y mientras tanto, tú vas a estar viviendo la consecuencia del primer documento que firmaste. Sí. Por eso es tan importante la asesoría, creo yo. Sí, o sea, si una pareja se está separando, tienen que estar conscientes que es porque algo no les gusta, en algo no se entienden. Bueno, pues revisen los documentos porque un juicio mal llevado va a generar problemas muchos años posteriores. Un divorcio mal llevado lleva muchos problemas posteriores. ¿Cuántas demandas no nos ha tocado ver a ti como abogado, a mí como perito, que hasta lo decimos, ¿no? Este juicio va a terminar cuando el niño tenga 18 años. Y todo por un mal juicio inicial, todo por, a veces hasta todo por un divorcio de mutuo acuerdo mal elaborado, mal especificado. Pues recuerdo uno de los que creo que inclusive hay muchos jueces que no lo sancionan cuando viene redactado, así dicen, las convivencias con el menor serán abiertas. Hijo, no saben la bronca en la que se acaban de meter, ¿no?
O sea, es bien importante esta asesoría. Perdón, pero es que, reitero, como estamos hablando para gente que no necesariamente saben de derecho, el chiste es Sí, prevenir problemas, ¿no? definitivamente sí es necesario, y vaya el concepto que utilizo, es necesario que la gente sí se asesore con un buen abogado, que conozcan de esta materia y les diga la verdad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, siempre suele suceder que llega el esposo enojado, agresivo, y le dice, ¿sabes qué? Aquí está la demanda de divorcio, está el convenio, y fírmamelo. ¿Me lo tienes que firmar? Y por desconocimiento, por el temor que le tienen al cónyuge, pues lo hacen. Yo les sugiero que no, que se asesoren y que en dado caso, si el esposo está proponiendo al abogado, pues que lleven otro abogado a ellas, ¿no? A mí me ha tocado donde efectivamente me tocan esposos y me dicen, oye, fíjate que quiero divorciarme de manera de mutuo consentimiento y necesito que me hagas la demanda y el convenio. Sí, claro, te lo hago. Me dice, oye, y yo les digo, ¿y tu esposa está en las condiciones? Sí, claro. Y porque, bueno, si está aceptando las condiciones que tú me dices, ¿por qué no la traes? Claro, La claro. trae. Entonces, tal, en algunos pues, no era realmente lo que el esposo esperaba. Y en muchos casos, la verdad sí me ha tocado, yo creo un 90%, donde el esposo sí efectivamente era lo que la esposa aceptaba. Entonces ya con la esposa, ya cabe mucho de nosotros como abogados decirles la verdad. Oye, mire, tenga cuidado con esto, esto es la patria potestad, esto es la guardia y custodia, la convivencia, los alimentos, los bienes. ¿Usted qué opina? Y se ha sucedido. Pero también tenemos conocimiento donde la esposa o el esposo, porque también sucede, son sorprendidos porque en el estado emocional en que se encontraron, pues lo firmaron y se presentaron al juzgado a firmar. Y ya Sí, después vienen, lo que tú decías, vienen con uno a tratar de resolver, o como dicen, a resucitar su juicio, pues buscando otra alternativa. Aquí lo importante es, como bien referías hace rato, no es una cosa juzgada, ¿sí? O sea, no ha causado estado, más bien, y es, no es para siempre por los siglos de no los es para siglos. Se siempre, puede porque revisar. todas las sentencias en materia familiar, así se haya firmado un mal convenio, se haya obtenido una mala resolución, se pueden solicitar las modificaciones de las relaciones familiares y de las consecuencias familiares. Entre esto, las prestaciones alimenticias como tal, convivencia, guardia y custodia. Se pueden solicitar la modificación porque como va cambiando día con día los hijos, las necesidades y las circunstancias de la vida, por eso son modificables. Si no, no porque la esposa firmó un mal convenio o en la sentencia, no, en el juicio no se acreditó realmente la necesidad de los alimentos, ya no se puede hacer nada. Sí hay muchas cosas que hacer. Hay abogados que dicen que no. Los conocemos, algunos No puedo casos. decir quién porque se enoja muchos, ¿no? Este, pero la verdad es que sí es modificado. Claro, y vuelvo al punto. Yo me acuerdo mucho, pero estoy hablando hace 20 años, cuando todavía el sistema no era oral, sino documental. Recuerdo mucho una demanda, un acuerdo de divorcio mutuo acuerdo, entre, paradójicamente, eran dos abogados que se estaban divorciando. Y Ajá. en su documento, cuando lo vi, a simple vista parecía bonito inclusive, ¿no? Ah, pues yo me voy a hacer cargo, decía él, abogado varón, yo me voy a hacer cargo de pagar todos los gastos de la casa, no había hijos, de la casa, como si yo viviera ahí durante 6 meses más, pero todo.
muchacha, cable, renta, despensa, todo. Dos, después de ese periodo, durante los siguientes 3 meses, me voy a hacer cargo del 50% de esos mismos gastos. Y después, ya nada más de 25. Y ahí se extingue. Y me acuerdo que eso es lo que me platicaron ellos. Pero cuando veo el documento antes de que lo firmen, misteriosamente eso de los primeros 6 meses, misteriosamente por un error de redacción se había convertido en los primeros 6 años. Ajá. Y uno le decía, no, tú fírmalo, no te preocupes, es un error de dedo, es un error de dedo. O sea, ese es otro juicio garantizado. Y mientras se resuelve, se tienen que respetar los acuerdos del primer juicio. Sí. Sí. Entonces, si pudiéramos hacer, licenciado, un ABC de un juicio de divorcio de mutuo acuerdo, ¿cuáles son los pasos? Dando por hecho que el primero, Okay. Primero o el mayor de ellos, está buscando asesoría jurídica. Ok, primero lo que dijimos, lo lógico, que estén casados. Ir con un abogado, asesorarse y se presenta el escrito de demanda, que es la petición que se hace ante el juez de oralidad familiar para solicitar el divorcio por mutuo acuerdo, que vaya acompañado con el convenio, que no determinamos las condiciones, nos faltaron los alimentos y los bienes, y una vez que se ha firmado en el despacho del abogado, se presenta en oficialías de parte, radicado en el juzgado de realidad familiar, y el juez lo radica, es decir, lo estudia, lo analiza y lo acepta, y señala dentro de los 15 días siguientes fecha para la audiencia de juicio, donde se presentan los cónyuges, estando el juez presente. Acordemos que esto es ya oralmente, donde están todos presentes, y una vez que estamos ahí presentes, el juez hace saber el motivo de la audiencia, que es el divorcio por mutuo consentimiento, le identifica cada una de las partes, lee el convenio, lo explica, les pregunta, y les preguntan que si están de acuerdo, que si fue su voluntad. Esto es muy importante. Una vez que les pregunta, les manifiesta que si lo ratifican, que si están de acuerdo en lo que ellos plasmaron, primero en la solicitud de la disolución del vínculo matrimonial y en las condiciones del convenio. Una vez que ellos afirman que sí, se dicta la sentencia de divorcio, donde también se hace mención que los cónyuges pueden contraer nuevas nupcias, o se pueden volver a casar desde ese momento en adelante. Antes no, antes teníamos que pasar un año para que se pudieran casar, unos años. Entonces, ahora ya no. Por el principio de libre desarrollo de la personalidad, que es un principio humano, ya se pueden casar. Una vez que les entregan ahí físicamente una copia de la sentencia y la explicación también de la sentencia, se termina la audiencia y ya se tienen por divorciados. El juez ordena se remita copia certificada de la sentencia y del oficio de disolución del vínculo matrimonial al registro civil, donde fueron registrados el nacimiento de los cónyuges y el matrimonio, para que se haga la nota marginal respectiva. Ese es el procedimiento propio. Ok. En el estado de Guanajuato, ¿cuánto tiempo lleva ese proceso? Una vez presentada la demanda, los jueces aquí se cumple el principio de celeridad. A las 24 horas aceptan la demanda y dentro de los 15 días, depende de la agenda de ellos, pero casi siempre lo agendan como los 8 días.
Ujú, sí, es muy rápido. Es- y podemos decir que un mes, hasta menos de un mes. Y la audiencia, hay juzgadores que la resuelven en 10 minutos. Sí, me queda claro. Yo recuerdo el caso de uno de mis mejores amigos a los cuales te referí precisamente para que los asesoraras en un divorcio de mutuo acuerdo hace 5 o 6 años, no lo sé. Y fue un proceso de, una vez que se presentó el acuerdo, la audiencia creo que duró 15 minutos, ¿no? Sí, no, de hecho, fíjate, tenemos excelentes jueces, jueces calificados, que realmente apasionados y conocimientos del derecho, por lo cual hacen las audiencias eh, muy breves, pero muy consistentes. Entonces, este divorcio es rapidísimo. Y otra de las cosas que también es muy importante, todavía hay personas, evidentemente, entre mayor edad, más influenciados están por los procesos anteriores de divorcio, que nos dicen, ¿y tengo que ir a las dos audiencias de conciliación? No, eso era el procedimiento tradicional antes del sistema oral, que eran dos Uh-huh. juntas de aveniencia, se le llamaban, donde tenían que comparecer a expresar su voluntad ante el juez de que querían disolver. Ahora ya no, ya nada más es la comparecencia a ratificar el convenio y se termina el procedimiento. Muy bien. En el estado de Querétaro, ¿tú tienes alguna noción de cuánto tiempo se lleva este procedimiento? Existe juzgados De lo familiar, de lo familiar, pero sí son más tardados y más o menos como 3 meses. aún en uno de mutuo acuerdo. Sí, 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 somos más rápidos aquí en el estado de Guanajuato. Muy bien. Licenciado, algo y perdón si parezco muy reiterativo, pero creo que aquí, como la brillante analogía que haces con temas de salud, la prevención siempre es mejor, más barata y más saludable que la atención a un problema que ya se generó. Los abogados, ¿sí? Yo creo que la gente tiene tal vez no tan clara su función. Piensan que el abogado solamente trabaja cuando pelea o litiga. Y mucha gente no entiende que el abogado trabaja desde el momento en el que un asesorado o una persona les pide su asesoría y el trabajo del abogado es traducir a términos y situaciones legales la situación que te está platicando la persona. Es decir, comprender y traducir de lo cotidiano a lo jurídico y desde lo jurídico dar asesoría que prevenga problemas. ¿Es mi apreciación correcta? Sí, muy correcta. Lamentablemente creemos que el abogado está para resolver conflictos, sí lo es, pero si tú cambiáramos la cultura a la contratación del abogado para la prevención de problemas, tendríamos otra situación donde realmente pudiéramos cumplir las obligaciones que tenemos y no querer que nos cumplan ya posteriormente en un juicio que nos va a ser más costoso, más tiempo y nos va a afectar más. Entonces, definitivamente siempre va a ser que el derecho lo veamos como prevención de los problemas y no para solucionarlos como tal. Es Entonces, correcto. De hecho, en otros países se usa como sinónimo en la jerga jurídica ah, consejero y abogado. sí, ¿Sí? sí, sí, Porque el abogado lo que hace es aconsejar, ajá, no necesariamente pelear. Y recuerdo una definición que daba un magistrado
que a mí me impartió un curso de peritajes hace mucho tiempo, decía que el mejor abogado es aquel cuya primera opción es ofrecerte qué se puede negociar y qué no. Y el abogado que te dice hay que pelear y seguro ganamos, seguramente no es tan bueno. No, fíjate que todo el sistema oral, estamos hablando oral familiar, oral mercantil, oral penal, existe un procedimiento de mediación y conciliación. Es decir, salir en materia penal, lo que le llaman salidas alternas, solución de conflictos, es eso, mediar y conciliar. Bien decía el viejo adagio, más vale un mal arreglo que un buen litigio. Efectivamente, si hay muchos abogados que tienden a querer cautivar al cliente por medio del litigio y llevarse el tiempo. Nosotros no, creo que somos una nueva generación donde tendemos a solucionar el problema y buscamos que se prevengan. Es decir, si tú tienes la alternativa desde antes, pues hazlo. A mí me llama mucho, por ejemplo, las negociaciones que tenemos con empresas extranjeras. Nos podemos llevar un mes, dos meses en un convenio, pero realmente ellos lo manejan. Los abogados, por ejemplo, americanos, ingleses, te lo dicen. Prefiero desgastarme antes que perjudicarme después. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un buen convenio donde las condiciones sean benéficas para ambos y el convenio tenga una productividad que beneficie a todos. Y no vernos posteriormente. Somos muy dados, tú firmas y a ver qué mañana qué pasa. El extranjero no es así. Vamos a cumplirnos, vamos a respetarnos. Bien, Entonces, muy tenemos que bien. ver mucho de eso. Y por último, yo quisiera abordar este punto, que si me permite lo voy a abordar yo para que no se malentienda. Y es, entendamos, cuando yo voy al doctor, le digo, doctor, me duele aquí, me duele acá, muy probablemente el doctor me pide prueba, me pide que vaya y me saque sangre, me cheque la presión, me pide datos para poder dar un diagnóstico. Y muchas veces esta consulta, si tengo suerte, va a concluir en un, está usted perfectamente saludable, qué bueno que está bien, felicidades, siga comiendo saludable, haga ejercicio y sígase cuidando. Si el doctor me dice que estoy saludable, de cualquier manera yo tengo que salir de su oficina y pagarle a su asistente los honorarios del doctor. Y nadie se queja de, ay, ¿qué le voy a pagar? Si me dijo que estoy bien. Sería tanto como pensar que los médicos solamente cobraran cuando tienen que recetar medicinas o cuando te operan, ¿no? Creo que mucho de esto a veces les pasa a los abogados. El hecho de que la gente piensa que si el abogado no pelea, no habría por qué pagar sus honorarios. Sin entender que muchas veces un abogado que puede lograr no pelear está ahorrándote mucho más dinero que el que invertirías en un juicio. ¿Es correcto? Sí, correcto. Volvemos a lo mismo, a lo que refería. Es una mala concepción de las cosas, ¿no? Incluso también yo podría distinguir que es del cliente que se presentara. Si mi cliente me exige que me pelee, pero tengo la solución en una mediación y conciliación, creo que el problema es el cliente. Pero definitivamente nosotros debemos de buscar la manera de cómo conciliar y mediar los problemas y tener una buena solución para ambas partes. Estamos muy acostumbrados a que es ganar simplemente sin ver el derecho del otro, ¿no? O también a veces con el engaño, ¿no? De que Que lamentablemente tristemente hay. lamentablemente hay profesionistas que con tal de llevar un asunto más a su despacho, pues le mienten al cliente, ¿no? Entonces, el cliente se ve engañado y le satisface la necesidad de litis o de pleito
que pues hacen una buena combinación, ¿no? Pero ¿qué van a obtener? Un muy mal resultado. Claro, y esto también es importante, yo creo que aclararlo desde lo psicológico, si me permites, licenciado. Y es un divorcio de mutuo acuerdo, es una negociación entre dos asesorados por sus abogados, por supuesto, que lleva a una saludable conclusión, a un saludable acuerdo. Cuando un asesor, sin analizar el caso, sin analizar bien las cosas, su primera opción es demandar y pelear, aguas, y hay que ver si es prudente mantenerse con ese asesor, porque algo que muchas veces yo lo observo, no sé si tú, licenciado, lo ves, para mí, cuando estoy en los juzgados esperando para ser llamado por los jueces para hacer la presentación de un peritaje o la aceptación de un peritaje, para mí es muy sencillo observar la conducta que tienen los colegas hacia sus colegas. Y ves desde abogados a los cuales les da mucho gusto encontrarse, y ves que saludan a todo mundo y hasta el perico, literalmente, saludan al personal de las oficinas, saludan a de los archivos, saludan al recepcionista, saludan a sus compañeros que se encuentran, bromean con los peritos de contraparte porque los conocen, bromean hasta con el abogado de contraparte porque se conocen. Y dices, bueno, algo hace muy bien que todo el mundo lo quiere, que todo el mundo lo reconoce, lo estima. Por el contrario, muchas veces vemos abogados que lo que hacen es arrinconarse y esconderse, ¿no? Que tiene que salir el asistente de sala a buscarlos hasta el licenciado Perenganito, y se mete de volada porque no quiere encontrarse a nadie. Es decir, igual que pedimos referencia de un médico, hay que pedir referencias de los abogados. Sí, y algo fundamental, por favor, esta parte es bien importante para todo nuestro público. Así como en medicina, yo no iría con un otorrinolaringólogo a que me diagnosticara una situación de neurología. De la misma manera, no puedo acudir a un abogado penalista para que me lleve un juicio familiar. En derecho hay especialidades. Los todólogos son especies en extinción, a menos que sean un bufete, una firma de abogados, donde se engloba a un grupo de especialistas, ¿sí?, al amparo de una misma oficina, de un mismo despacho. Pero el abogado que igual te lleva mercantil, familiar, penal, fiscal, habitualmente no va a funcionar. ¿Es correcto? Sí, correcto. Y cada quien a su especialidad, ¿no? Por ahí decía un adagio. Mi abuela lo decía más rupestre, cada chango a su mecate. Ok, exactamente. Licenciado, te agradezco muchísimo la plática, me resultó francamente muy fluida. Ahí nada, solamente nos faltó acerca de los alimentos. Dentro del convenio hablamos de la... Ok, abórdalo, por favor, tenemos 5 minutos todavía. Guarda y custodia, convivencia, los alimentos. Los alimentos también son de las cosas más importantes que se deben de estipular en el convenio. En realidad yo siempre he dicho que esta es una cuestión moral de los padres, más que nada del papá. Él sabe las necesidades que tienen los hijos. Y perdón, licenciado, pero este tema es importantísimo, entonces quiero invitarte a algo. Sí. ¿Qué te parece si hacemos una segunda parte de este mismo tema, sí, hablando de alimentos, convivencias, ajá, y qué más nos ayuda? Los bienes. Y bienes. Los matrimonios. ¿Ok? ¿Te parece bien? ¿Te comprometo? Sí, ya, estamos comprometidos. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. Te agradezco mucho. Por favor, si eres tan amable de darnos una dirección de correo electrónico o página de Facebook, de redes sociales, donde las personas te puedan localizar, por favor, y que nos digas en qué partes realizas tu trabajo profesional. ¿En qué ciudades? Me pueden localizar en el teléfono celular 461
106 70 20. Repito, 4 6 1 1 0 6 7 0 2 0. Y en ese mismo número telefónico, por medio de WhatsApp, ¿sí? Donde nosotros trabajamos propiamente es en Celaya, Salamanca, Irapuato, León, Guanajuato, San Miguel de Allende, Salvatierra, Acámbaro y Querétaro, que estamos abriendo allá en Querétaro, en virtud de que apenas se está estableciendo el sistema oral familiar. Ya existe el sistema familiar, pero no hay oralidad todavía. Apenas están empezando ellos. Entonces, pues ahí es donde nos pueden localizar. Bien, te agradezco mucho, licenciado. Gracias a todos ustedes por estarnos viendo. Si tienen dudas, preguntas, por favor, no duden en hacernos llegar sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.